Bueno, vamos a ver, por fin vamos a hacerle caso al pobrecito de Pablo sobre algunos de los videos que recomienda, porque lo tengo más en la friendzone que a nadie aquí en este canal. El segundo ser más poderoso de la ficción, Lucifer Morningstar. Para quienes no lo sepan, Lucifer es el hijo de la presencia, el dios en el universo DC. Así que es el ser más poderoso de esta ficción después de Dios. The landscape is subject to the whims of the Morningstar. Lucifer Morningstar. When we first ¿Cómo estamos, muerte? met, Lucifer was the angel Samael, the most beautiful, wisest, and most... Pero es Samael, no es Lucifer. Lucifer was the angel Cuando nos conocimos, Lucifer era el ángel Samael. Samael, the most beautiful, wisest, and most powerful of all angels. Saving only the Creator, Lucifer is perhaps the most powerful being there is. More powerful than you? By far. Lo cual es ya decir mucho, ¿eh? Porque Sandman es un eterno y los eternos son básicamente la encarnación de conceptos abstractos que dan forma al universo, como la muerte, el destino, el sueño, el delirio, el deseo, ese tipo de cosas. Normalmente cuando se habla de un personaje como el más poderoso de la ficción o el más poderoso de los cómics, se hace a modo de hipérbole, claro, para referirse a que es un ente destacable en su universo, o al menos es así en la mayoría de casos. Pero hay algunos personajes que tienen un trono ganado a base de mérito en este tipo de discusiones. Oye, Memo, ¿conoces toda la cosmología de ese? La cosmología básica sí. Pero no sé ahorita los detalles más cronológicos de los últimos años. Básicamente la presencia creó todo. Y luego aparecieron los eternos. Y después aparecieron los nuevos dioses después de destruir su planeta. Y luego aparecieron los maltusianos, que son los guardianes del universo. Y cosas así por el estilo. Pero tendría que sentarme a explicarlo todo con calma. Y también sé más o menos lo básico de la cosmología Marvel de Jack Kirby. Concreto, el que te voy a presentar hoy es indubitablemente el segundo ser más poderoso creado en los cómics. Esta vez no es una hipérbole ni una exageración, ya que la única entidad que está por encima de él sería un ser como The Presence o The One Above All. Básicamente las representaciones de los escritores, y por debajo de solo ellos, pero encima de entes como el Dr. Manhattan, Perpetuo. ¿Qué pasó, Max? ¿Consideras a Garth Ennis como buen escritor? Es que yo siempre los confundo. Yo lo confundo a Garth Ennis con otro. Creo que es Warren Ellis. Entonces yo tendrías que decirme qué cómics ha hecho Garth Ennis para medio saber. Y claro, y estas son y justico esto, estas son fumadas raras de Scott Snyder. A los Beyonders o el Él es el de The Boys. Ya, Garth Ennis es el de The Boys. Claro, lo que pasa es que él no es que sea buen escritor. Lo que pasa es que él es muy macarra. Como lo dicen los españoles, muy macarro. O sea, que el tipo es muy contracultural. El tipo no le da miedo de ser sangriento y con tripas y hacer cosas que impacten. Eso sí. Y tiene su sentido del humor. Pero no me gusta tanto. Lo que sí no me acuerdo es que tiene que ver los monitores en todo esto. Porque los monitores son una raza que está obviamente por debajo de los nuevos dioses. Tribunal viviente o cualquier entidad cósmica que puedas pensar de cualquier cómic, Lucifer Morningstar se alza como el más poderoso entre todos. Y hoy te voy a explicar algunas de las hazañas y declaraciones. Yo me acuerdo, no sé por qué me acuerdo de esta vaina, que el tipo escribió un prólogo para Lock and Key, pero no me acuerdo si Lock and Key lo escribió Garth Ennis. Porque creo que eso lo escribió fue el hijo de Stephen King. Pero no me acuerdo. Si fue así, Lock and Key es tremendo cómic. Una cosa extraordinaria. No he visto la serie de Netflix, por cierto. Que le han ganado este puesto al traidor de la luz. Para aclarar, antes que nada, quiero decir que cuando me refiero a la extensión de la creación en DC, me refiero a todo lo que existe en él, universos, multiversos, planos superiores como el Overvoid, la esfera de los dioses o la esfera monitora y todo lo que concierne a la cosmología de DC Comics. Bueno, y esa cosmología ya está caduca desde que Scott Snyder empezó a hacer sus mamahuevadas con el universo Metal.
Yo con un personaje de un juego de rol en la mochila. Está Tomoai. Solo lo haré para simplificar y me voy a referir a todo esto como la creación, tal cual se hace en Sandman, en los cómics de Lucifer y en las obras de Vértigo mayormente. Porque cuando hablamos del poder del Morningstar, tenemos que ampliar nuestra perspectiva para entender sus capacidades. En el principio, antes de que existiera cualquier cosa, The Presence, el dios absoluto de DC, creó a 3 seres. Uno, Michael Demiurgos, con el poder de crear. El otro, Samael, el dador de luz, creador de soles, con el poder de manipular cualquier creación a su antojo. Y por último, a Gabriel, quien daría forma y sería el patrón de los mundos mientras se enfriaban. Estos fueron los arcángeles demiúrgicos que se crearon antes del existir mismo, y juntos dieron vida y forma a toda la creación de DC. Samael cambiaría su nombre más tarde a Lucifer Morningstar, puesto que este era el encargado de dar luz a cada sol y estrella de la creación. Con un simple gesto, Lucifer era capaz de moldear las galaxias, universos y cosmos completos en el infinito con la Bueno, pero estos poderes lo ponen casi al nivel de un eterno, ¿no? Un eterno no. ¿O sí? Un eterno... No, espérate, no. Eterno... Un celestial, perdón. Un celestial. Lo pone al nivel de un celestial en Marvel. Aquí no está haciendo nada muy extraordinario. materia que su hermano había creado. Sin embargo, este ángel siempre tuvo problemas con la idea de la predestinación, la idea de tener un rol asignado y no poder decidir sobre él. Desde su creación, se preguntaba por qué debía hacer lo que comandaba The Presence, más allá de que éste podía destruirlo, claro. Y como tal, siempre fue un ángel rebelde, en búsqueda de su libertad. Con el tiempo, estas ideas permearon profundamente en él, por esto se rebeló contra Dios, y cuando The Presence le dio el derecho sobre el infierno para calmarlo, Lucifer, con el paso de eones, se dio cuenta de que incluso siendo el regente de su propio reino, seguía estando, de otra forma, atado a los designios de su padre. Todo lo que ha hecho Lucifer en su vida ha sido por la búsqueda de libertad, y con su poder, tenía las herramientas para conseguirla. La lista de sus capacidades es casi infinita. Cualquier poder que puedas pensar de cualquier superhéroe como... Ay, ¿verdad que sí? Sandman viaja al infierno, ¿verdad que sí? Él conoce a Lucifer. De hecho, en esta época fue cuando empezaron a conectarse todos estos personajes oscuros del universo Vértigo. Y que era súper interesante esa época. En los años 80 fue la época dorada del cómic, con la invasión británica. Porque estaban vinculados Sandman, Constantine, La Cosa del Pantano y Lucifer. Estaban vinculados los 4 dentro del universo DC, pero aún así apartados en una esquinita. Cosa del Pantano aparece en Crisis de Tierras Infinitas, por ejemplo, durante la época de Alan Moore. Convencional, Lucifer podría hacerlo si quisiera, pero no necesitamos hablar de sus poderes para entender la grandeza de este ser, pues sus hazañas hablan por sí solas. Lo primero a entender, Lucifer es increíblemente superior incluso al resto de arcángeles, y ha amenazado con acabarlos a todos. De hecho, una vez estuvo a punto de destruir la ciudad de Plata completa, el plano superior de DC en el que habitan los arcángeles, invocando con un gesto de su mano las llamas y energía de todos los soles que se extienden en la creación de DC, pues como el creador de estos, podía comandarlos cuando quisiera. Si así lo desease, Morningstar podría apagar todas las estrellas del firmamento con un simple gesto de su mano. En todo sentido, Lucifer... Oye, vemos, ¿qué obras de Vértigo me recomendarías? Los de Sandman no, porque ya los leí. Bueno, Cosa del Pantano de Alan Moore no entra dentro de Vértigo, pero deberías. ¿Qué otra cosa de Vértigo me acuerdo haber leído? Es que tampoco creo que sea de Vértigo el Animal Man de Morrison, pero tal vez le podrías dar un try. No he leído Hellblazer, pero todo el mundo dice que Hellblazer es muy bueno. Y he leído un par de capítulos de Fábulas, y si te gustan ese tipo de cosas de retail, te puede gustar. En especial porque tienen un arco de rebelión en la granja. Otra cosa así de Vértigo. Creo que lo cambiaron también a Vértigo, pero La Patrulla Condenada también de Morrison. Que tiene todos esos conceptos loquísimos con el Rebis y con todas esas mierdas esotéricas. Watchmen obviamente es Vértigo. Creo que habían otras cositas más. Tendría que verlas por encima y ahí te tendría que decir.
pero está encima también de los conceptos que rigen a su universo. Y no lo digo yo, lo dicen los propios conceptos encarnados. La familia de los Eternos, constantes a lo ancho y largo de DC, han declarado que no tienen poder sobre Lucifer, ni siquiera muerte, que será el último ser en existir de la creación. Otros, como Sueño, han dicho directamente que Lucifer Morningstar es la creación más poderosa de The Presence. Mientras que el más viejo de los Eternos, Destino, ha sido testigo de su poder. De hecho, yo ni siquiera me he leído completo Sandman. Me leí el primer arco cuando recupera el reino de los sueños y poquito más de eso. Llegué hasta cuando cuentan la historia de Augusto con Julio César. Porque también hay pequeñas historias en Sandman que no tienen nada que ver con Morfeo. Me quedé con la intriga de qué pasó con la Eterna Perdido. Cuando presenció cómo el primer caído quemó parte de su libro, el cual contiene todo lo que existe y está por existir en la creación, y si hubiera querido, lo habría quemado por completo. La simple existencia de un ser como Lucifer Morningstar es una amenaza para muchas dimensiones incluso, tales como las mansiones del silencio, un reino que se alzaba encima del propio cielo. Allí habitaban espejos con posibilidades infinitas. Si uno miraba dentro de estos, podría experimentar un infinito de acontecimientos. Morfeo. Orfeo es el flautista, no, el toca arpa. Orfeo es el tipo que viaja al inframundo para rescatar a su mujer, tocando el arpa. En un sinfín de vidas en el lapso de un mero parpadeo. Un reino en el que la mente mortal no puede estar. En este habitan multiversos completos dentro de cada espejo. Y todo este inconcebible reino colapsó de la misma existencia, intentando contener la mera presencia de Lucifer Morningstar dentro de él. El tipo literalmente estaba ahí parado y toda esta dimensión se deshizo tras de él por el poder que tiene su alma. La trascendencia e inmortalidad son irrelevantes también. El hombre de seda es un ente que había sobrevivido a una cantidad irracional de destrucciones de universos, tantos que daba la ilusión de que eran suficientes como para llenar el Overvoid por completo con las creaciones que se alzaban y caían unas sobre las otras. Este mismo ser le adjuntó 7 capas diferentes del concepto de la muerte al alma de Lucifer para intentar matarlo. En vano, claro. El hombre de seda, por su antigüedad, presumía de ser inmortal y no poder perecer. Pero Lucifer solo reía ante su ignorancia. Sobra decir que este intento no hizo nada sobre el Morningstar y, de hecho, decidió hacer ver al hombre de seda lo errado que estaba. Cuando volteó a verlo, le dijo: ¿crees que eres especial porque no puedes morir? Eso es gracioso. Y con una simple mirada, Lucifer Morningstar eliminó de la existencia a un ente que había sobrevivido al nacimiento y muerte de la creación un sinnúmero de veces. Tanto el tiempo como el espacio son meras extensiones de la mente y voluntad de Lucifer. Pero espérate, él es un pero es que aquí hay una contradicción, porque si él puede hacer cosas, entonces no es un demiurgo. Porque el demiurgo no es un dios creador, es una especie de posdios que organiza la creación. Eso es lo que hace. Él crea de la nada. O él solo organiza todo lo que ya está creado. O comanda sobre lo que ya está creado. Y como tal, ninguno de estos tienen poder sobre él. Puede anular cualquier intento de cambiar su destino y encima es capaz de manipular el curso de la línea temporal que le apetezca. La idea de la velocidad carece de sentido en su presencia. Si creías que Wally West es rápido... ya, entonces sí es un demiurgo, no es un dios. Este tipo trabaja en otra liga. Cuando junto a su sobrina, Eli Belloc, unieron los extremos de las 3 creaciones, la de Oyabé, la de Lane y la suya propia, Elaine, quien había cruzado la totalidad de una creación en segundos, era incapaz de percibir los movimientos de Lucifer, viendo esta simplemente un flash difuso de su imagen cuando se movía. Y así como sus capacidades, su mente es igual de peligrosa. Es el diablo al fin de cuentas. Lucifer puede habituar su percepción a la idea misma del infinito, y encima de esto, una vez procesó los 20 billones de años de historia de todo un multiverso en un mero parpadeo. Sin embargo, a pesar de todo, Lucifer no es infalible. Varias son las ocasiones en las que lo han podido embaucar, o al menos lo han intentado, pues cuando Lucifer renegó del infierno y cortó sus alas para alejarse de la voluntad de su padre, perdió gran parte de sus poderes, pues estos estaban justamente en sus alas. Por eso se cortó las alas.
Sí, porque en la serie, en los TikToks que yo he visto de la serie de Lucifer, el tipo es simpático y es así como que... Buen tipo, pues. Es un buen tipo. Ante este periodo, muchas entidades quisieron darle caza, ángeles a los cuales engañó transportándolos a la boca de un demonio, un arcángel que lo retó a un duelo cuando no tenía poderes y a base de mentiras lo hizo comer su corazón envenenado. Incluso sin su divinidad, ha matado a dioses de la destrucción y engañado a numerosos panteones para salirse con la suya. Una vez intentaron atacarlo incluso con sus propias llamas, haciendo que su poder explote desde adentro, pero todos estos intentos fueron inútiles, pues la luz del Morningstar solo puede ser apagada por The Presence mismo. Y si todo esto te parece sorprendente, ¿qué tal si te digo que cada una de estas demenciales hazañas, que ya humillarían al personaje que puedas pensar en tu cabeza para derrotarlo, se quedan cortas frente al mayor acto de Lucifer? Morningstar sabía que sin importar su poder o todo lo que hiciera dentro de los confines de la creación de The Presence, seguiría siendo parte en alguna medida de su plan. Y para lograr una libertad verdadera, tenía que escapar incluso de eso. Sí, él era capaz de sobrevivir en el vacío mismo en el que las páginas de DC eran escritas, pero quería más. Bueno, ese es un detalle importante, porque el dios, tanto en DC como en Marvel, es el artista, no es un dios sobrenatural tipo Yahvé, es el artista, es el que dibuja el cómic. Claro, él no tiene identidad en DC, pero en el universo Marvel, el dios máximo, The One Above All, es Jack Kirby. Es un detalle interesantísimo. ¿Qué pasó, Jackson? Aburrimiento eterno sería un castigo igual de insoportable después de todo, y es por esto que enfrentó a su hermano Michael Demiurgos en las afueras de la creación, y cuando lo mató, el poder demiúrgico de su interior explotó en la cara de Lucifer, una fuente inabarcable de energía saliendo de su cuerpo, la misma que había iniciado la creación de DC, esparciéndose en la nada, un nuevo Big Bang, pero no dio nacimiento a un universo ni un multiverso, sino a una nueva totalidad, una nueva cosmología, una nueva creación, con sus líneas temporales, sus propias reglas, sus propias dimensiones y orden, al cual Lucifer dio forma. Creó sus conceptos allí, creó a la vida y a la muerte, pero disgustado de la creación de su padre, hizo una excepción. En esta totalidad no creó ni cielo ni infierno, ni el concepto de destino. Aquí dio una única orden. Todo ser viviente debía ser libre, y si no era por su voluntad, no le obedecerían ni adorarían a él ni a nadie. Pues bueno, un poquito anarcocapitalista el bro, ¿eh? El votante de mi ley promedio. La única forma de ser verdaderamente libre de The Presence era si Lucifer pasaba de ser el hijo al padre. Cuando le place, aún es capaz de moldear el espacio para viajar entre la creación suya y la de su padre. Pero para mí, esta es sin duda la mayor hazaña que cualquier personaje de la ficción haya realizado, al menos que yo conozca. Y es justamente por esto que a Lucifer Morningstar se le considera de manera indudable el segundo ente más poderoso de los cómics, debajo solo de su padre. Si conoces a algún personaje con una hazaña similar, te invito a dejarlo en los comentarios, porque de verdad que me interesa mucho. Pero ahí lo tienen, la razón de que sin lugar a dudas Lucifer Morningstar es considerado el segundo más poderoso de la ficción. ¿Y por qué? Es un hombre que siempre resalta a la hora de comparar seres poderosos. Bueno, ahora dime, ¿Aurora puede hacer eso? ¿Puede crear su propio multiverso, con sus propias reglas y cosmología? Vamos a ver, un duelo entre Lucifer y Aurora. Para terminar, un saludo a Armando Porritos de los Patreons del canal, y te recuerdo que tengo un canal secundario donde también resubo cositas de directos en las que hablo de cómics, animes y escalas de poder. No, pero tú interesante, ¿eh?